Amén. Dios les bendiga, amado. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a dar lectura a los versos del 1 al 8. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos por este día que has hecho. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido en este día. Te pedimos, Dios, que nos des siempre la sabiduría necesaria. Siempre, Señor, solicitamos ante tu presencia la dirección de tu Espíritu, que tú obres de manera especial, que tu palabra, Señor, sea bien recibida, atesorada, y que se tenga la intención de obrar de acuerdo a tu verdad. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Amén y amén. En este capítulo final de Primera de Tesalonicenses encontramos una serie de amonestaciones, no dejan de ser instrucciones, ¿verdad? A los cristianos. Pablo tiene toda la intención de educar a los creyentes para que estos vivan a la luz de la venida de Cristo. Como otras veces hemos recalcado, ¿verdad? Y ponemos un énfasis adicional cuando tocamos el tema del regreso, ¿verdad? De la parusía de Cristo, la venida o el retorno. Y es que nosotros siempre debemos vivir la vida cristiana pensando que ese mismo día puede ser el momento en el que Cristo, ¿verdad?, aparezca y nos lleve con Él o nos tome. Al ser muchas exhortaciones la que encontramos, vemos que habla que habían algunos problemas muy bien definidos en esta iglesia. Y es notable que había muchos cristianos viviendo una vida descuidada, no atendiendo no solo el consejo de Pablo, sino la palabra del Señor. Había cristianos viviendo descuidadamente, algunos no respetaban a los líderes de su iglesia, otros abusaban incluso de los servicios que se daban o que tenían lugar públicamente, y había una necesidad general de amor, de afecto y de unidad entre los santos. Cuando nosotros sabemos que si algo debe caracterizar la iglesia de Cristo es precisamente el principio del amor, porque la razón de ser de la iglesia, es decir, la existencia de la iglesia, se la debemos a que al gran amor de Dios. El amor hizo posible nuestra salvación, el amor hizo posible que hoy nosotros, ¿verdad?, podamos gozar de la compañía de otros santos, de otros redimidos, lo cual llamamos, ¿verdad?, iglesia. No tanto la estructura sino física, sino
nosotros como templos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que Dios nos convirtió en su recipiente porque así lo deseó, en los cuales vertió su gracia, vertió su amor. Estas amonestaciones recalcan cómo la iglesia local puede vivir en armonía, sobre todas las cosas, ¿verdad?, y pureza. Siempre la intención de toda verdad bíblica es dirigirnos o llevarnos en esa dirección. Apuntan hacia la importancia de la santificación. Por eso es que nosotros tenemos esa necesidad apremiante de estarnos reuniendo no solo para adorar a Dios públicamente, ¿verdad?, o abiertamente, sino por la necesidad que tenemos nosotros del Señor. Hay una necesidad que nosotros debemos procurar que se acrecente. Nosotros nunca debemos vivir conforme en lo que respecta a la verdad de Dios, en lo que respecta a esa bendición concedida de Dios a través de su verdad, que nos fortalece, que nutre nuestra fe, que hace posible nuestro crecimiento espiritual. Siempre debemos estar anhelantes de esa palabra. Siempre debemos estar anhelando los estudios de la palabra del Señor. Siempre debemos estar anhelando la predicación de la palabra de Dios. Siempre. El lugar de la palabra tiene que ocupar, que debe ocupar en nuestros corazones, amado, es uno importante. La palabra para nosotros tiene que ser una prioridad como hijos de Dios, ya que ella es la que contribuye a esa formación del carácter de Cristo. Si desconocemos cuál es la voluntad de Dios, si no sabemos qué es lo que Dios desea, si no sabemos qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, si desconocemos estos principios, si desconocemos las doctrinas bíblicas que son fundamentales, ¿cómo podemos esperar crecimiento espiritual en nuestra vida? ¿Cómo podemos robustecer nuestra fe cristiana si nosotros no valoramos, ¿verdad?, la palabra de Dios? Es interesante el contraste marcado que presenta Pablo, ¿verdad? Y esto con la intención de que los creyentes en esta comunidad entendieran la importancia de vivir a la luz de su venida, a la luz de la venida de Cristo, de amar su verdad. Hay un contraste y es el siguiente: en lo que respecta al mundo, esa venida será súbita, como la de un ladrón, ¿verdad?, en la noche. Ahora, no así para el creyente, que se asume y debe vivir apercibido y siempre expectante, velando, atento, ¿verdad?, a las promesas que el Señor hiciera con relación a su retorno, a su regreso. Sobre este particular, yo no voy a asumir, ¿verdad?, una postura de hacer apología sobre cuál es la posición mía o cuál deja de ser la posición mía. Hay diversas posiciones en cuanto al retorno de Cristo. Una muy popular, ¿verdad?, tiene que ver con esa escuela de interpretación futurista que entiende que Cristo viene por la iglesia primeramente y que eventualmente inicia o acontece la tribulación en la tierra, mientras al finalizar de este periodo de tribulación vuelve Cristo con los santos a establecer el milenio. Esta es una posición conocida como dispensacionalista. Pero hay otro tipo de interpretaciones o de posiciones que tienen, ¿verdad?, otros creyentes, por ejemplo, que entienden que la iglesia pasa por la tribulación y que eventualmente es que Cristo entonces retorna. Independientemente de la posición que el creyente, el cristiano, ¿verdad?, tenga, lo que sí es importante es que todos o la mayoría entendemos que el retorno, el regreso de Cristo va a ser inminente. La razón es porque no hay una fecha y no puede fecharse. Nadie. Hay personas que han tenido la osadía, el atrevimiento de fechar el retorno de Cristo. Nadie puede poner fecha,
a ese momento en el que el Señor solamente, ¿verdad?, conoce. Así es que los incrédulos no pueden aguardar el retorno de Cristo en su estado pecaminoso, no reconciliados por el Señor, no justificados, no siendo salvos. Así es que si ese es el caso particular de aquel que no es creyente, el inconverso, pues dice la Escritura, que habita en tinieblas. En tinieblas porque vive desconociendo estas verdades. Pero con el cristiano no puede o no debe pasar de esa manera. El cristiano tiene un grado de conciencia, tiene un grado de comprensión respecto al retorno de Cristo que debe de alguna manera impeler a este creyente a mantenerse ¿qué? Expectante, viviendo cada día de su vida entendiendo que en cualquier momento Dios puede dar cumplimiento a esa promesa. Y sobre todo porque nuestra vida fue tomada para ahora que dedicarla al Señor. Nuestros pensamientos deben de estar puestos en la voluntad de Dios sobre todas las demás cosas, amado. No es que no se ocupen de otras cosas importantes, pero aquellas que tienen prioridad, aquellas que son más importantes para el creyente, deben ser lo relacionado a las verdades eternas. El entendimiento del inconverso, ¿verdad?, está entenebrecido, no puede entender. Efesios 4:18, por ejemplo, usted puede leer: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, escuche bien, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y a qué se atribuye esta ignorancia? Por la dureza de sus corazones. No es que Dios endurece el corazón de los pecadores para que no crean. El deseo de Dios claramente expuesto en la Escritura, o dado a conocer a través de la Escritura, es que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no es el tropiezo. Dios mismo es el facilitador para que el pecador pueda venir al encuentro con Él y ser justificado por la justicia de Cristo. Así es que el pecador que permanece en las tinieblas, su entendimiento o comprensión entenebrecidos, es debido a ¿qué? A la manera en la que se resiste y decide endurecer su corazón cuando la verdad de Dios es expuesta y está presente a su consideración. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo, ahora está hablando de los creyentes. Si usted es creyente, esto le aplica, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de luz. O sea, ya no somos dominados por aquellas pasiones. No quiero decir con esto, porque nadie puede afirmar tal cosa, que no combatimos con ciertas pasiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pues claro, todavía estamos lidiando con esta naturaleza caída. Pero una cosa es verte como creyente todos los días de tu vida lidiando con estas tentaciones, y otra diferente es ser totalmente dominados, vencidos, ¿verdad?, de alguna manera secuestrados y sometidos al señorío del pecado. Eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa diferente. Quien está en Cristo es capaz de andar o vivir en luz porque el Señor mismo hace posible que así sea en su vida. Ahora, el pecador, como les dije, endurece su corazón. Una de las razones bíblicas es porque aman la oscuridad. El contraste es oscuridad en el caso del pecador, quien está lejos de Dios, no reconciliado; luz, el que ha sido justificado por la gracia de Cristo.
Y en el caso del pecador, dice Juan 3, 19 al 21, y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? Que Dios privó a los pecadores para que no les resplandeciera la luz, como algunos tratan de afirmar. No. Dice la Escritura, la condenación es la siguiente, que la luz vino al mundo accesible a todos, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, dieron preferencia a sus placeres, que les resultaba difícil de abandonar. ¿Por qué? No porque no hubiera gracia suficiente para hacer posible que los abandonaran, porque el Espíritu Santo sí estaba a la disposición y ministrando, persuadiendo a los pecadores, y así siempre sucede cuando es expuesto el Evangelio ante ellos. Pero se resisten porque aman el pecar. Por eso es que permanecen en tinieblas. No es que no puedan salir de las tinieblas, es que aman ese lugar, quieren estar allí. Prefieren seguir alimentando sus maldades, sus deseos carnales. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Pero luego dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en ¿quién? Quien está en la luz, quien habita en la luz, ama estar en la luz. No puede ser de otra manera. Alguien que profesa la fe cristiana y odia estar en la luz, simplemente no es cristiano. Nunca nació de nuevo. Porque, amado, no puede ser. Es una gran contradicción. El que es de Cristo ama el estar en la luz. Y a diferencia del pecador, no se esconde para no ser reprendido, sino que el Espíritu Santo obra en su vida para ser capaz de reconocer sus pecados y su necesidad del Señor todos los días de su caminar con Cristo. Reconoce esa amistad con Cristo y sabe que Cristo es el fiel amigo que estará siempre dispuesto a obrar en su vida de manera especial y de manera única, porque es el único que puede efectuar un cambio verdadero, permanente en la vida de ese creyente. El cristiano es un hijo de luz, Efesios 5, 8 al 14, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amado, hoy día pues hay muchas personas que afirman ser cristianos, pero a veces luego de haber transcurrido un tiempo que usted entiende que es considerable, uno no ve cambio significativo en la vida de esa persona. En estos días, no voy a usar nombres, pero en estos días veía un video y es algo que se viene cuestionando de un supuesto rapero que supuestamente había entregado su vida al Señor. Ya lleva varios meses. Y entonces salen unos videos con comportamientos erráticos. Y claro, es una persona que también uno tiene que tener un cierto cuidado. Es una persona que padece, ¿verdad?, de unas condiciones también mentales y se supone que se medique, y hay veces que no quiere, parece que usar el medicamento. Pero aún así hay una serie de cosas y comportamientos y expresiones o declaraciones que esta persona hace. Incluso no hace mucho salió con un arma en la mano. Entonces que uno se cuestiona, llevan a uno a cuestionarse, ¿verdad? Y así pasa con muchas otras personas que afirman ser creyentes, pero no nos podemos engañar. La Escritura claramente
expone nítidamente, claramente, que si el Señor verdaderamente ilumina tu vida, ese cambio se da. Hay una transformación que tiene que ser evidente, ¿verdad? Claro, es algo progresivo, pero si tú siembras una semilla, rápidamente la semilla a los 3 días, a la semana, no se convierte en un árbol frondoso, no, sino que pasa por todo un ¿qué? Por un proceso, pero no me digas tú a mí que tú siembras la semilla y se supone que pasan ciertos días y eventualmente tú debes ver que se supone que tú puedas ver que va creciendo, el proceso de crecimiento se nota. Pues así debe ocurrir en la vida de todo el que profesa la fe cristiana. Tiene que haber un cambio, se supone que esa persona que profesa la fe cristiana sea evidente la piedad en su vida, la necesidad de santificación en su vida, la necesidad de consagración en su vida. Se supone que Dios lo dirige lo lleve en esa dirección, no contrario, no lo contrario. Y ese es el contraste que establece aquí el apóstol Pablo para que estos creyentes entiendan y no vivan engañados. Si realmente estás en la luz, si realmente has nacido de nuevo, el fruto tiene que ser evidente. El cristiano que es realmente cristiano se asocia con la luz, no puede estar asociado con las tinieblas. Eso no hace sentido. No hace sentido. Y es lo que Pablo claramente dice. Y dice que la razón es porque Dios es luz y Cristo es la luz del mundo. Amado, las razones que Pablo da son poderosas. Porque Dios es luz y Cristo es la luz del mundo. Por lo tanto, no puede ser de otra manera. Si eres creyente, andarás en luz. Deberías ser capaz de amar lo que Dios ama. Y deberías ser capaz de tener este deseo genuino de amar la verdad de Dios y permitir el ser conformado a la imagen misma de Cristo, que es nuestro Señor. El cambio que se produjo está descrito en 2 de Corintios 4, 1 al 6, el cambio que se supone que se produjo en la vida de alguien que profesa la fe cristiana. ¿Cuál es ese cambio? 2 de Corintios 4, 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de quién, de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que no solamente por un lado está la manera en la que contribuye la naturaleza misma pecaminosa para que el hombre se pierda, sino que también por otro lado tenemos a un Satanás que, consciente de esta debilidad, siempre procura ver de qué manera pone tropiezo en la vida de aquel que vive en ignorancia, que vive en tinieblas, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero note que en ningún momento responsabiliza a Dios por la condición de ese pecador. En ningún momento. Sino que hace responsable al que se pierde. Amado, Dios ha puesto la vida delante de todos los hombres. Dios ha puesto la vida delante de todos los hombres. Y triste que muchos la rechazan. Pero gloria a Dios por los muchos que Dios mediante su gracia hace posible que la reciban. Nos gozamos por eso. Pero aunque nos gozamos por aquellos que Dios hace posible que la reciban, no debemos dejar de pensar y hasta en cierto grado o en cierta manera de sufrir por aquellos que la rechazan. Que Dios nos dé un corazón sensible como aquel que tuvo Cristo, cuando deseando que muchos se volvieran a Él, se resistían
y no lo hacían. Como aquel joven rico. Al Señor le dolió en su corazón que aquel hombre le rechazara, porque el deseo de Dios era hacerle el bien más grande que él jamás había conocido. Sí, porque hoy día hay quienes quieren pintar a un Jesús, presentar a un Jesús insensible, que le da lo mismo si alguien se salva o no. No, amado, Dios es compasivo. Y en Cristo vemos el carácter mismo de Dios y vemos que también sufría cuando la gente le rechazaba. Porque el Señor mismo sabe cuáles son las consecuencias de ese rechazo. Ellos no tienen ni idea, pero el Señor mismo sabe cuáles son las consecuencias. Son consecuencias eternas. Asimismo el Señor nos dé un mayor grado de sensibilidad para que respondamos con mayor urgencia a la necesidad de evangelizar a cuantos podamos, mire amado, en cuantos podamos. Y que Dios nos dé la sabiduría, la estrategia. Dios nos puede dar sabiduría, nos puede ayudar a hacerlo. Según nuestra capacidad, pero hacerlo para la gloria del Señor, porque amado, los tiempos son complicados y son muchos los que necesitan urgentemente a Cristo. Conocimiento, ignorancia. A Satanás le agrada tener a las personas que en oscuridad. Judas estaba en tinieblas. Alguna gente cree que Judas llegó un momento dado en su vida que simpatizó con Cristo. Judas nunca simpatizó con Cristo, nunca. Nunca. Él estaba allí por otros intereses, pero Cristo conocía el corazón de él. Pero no es porque simpatizaba con Cristo. Él no creyó en Cristo como otros creyeron, como el Mesías prometido, el Salvador, no. Esa fue la razón por la que a Satanás se le facilitó llenar su corazón de maldad. Porque en realidad ya había maldad en él. Y note algo que es interesante. En el caso de Judas, dice Satanás entró en él. Pero antes de esa declaración, dice que Judas endureció el corazón. A Judas lo que le interesaba era cobrar el dinero de la iniquidad. La plata es lo que le interesaba a Judas. No le interesaba a Cristo. Cobrar el dinero de la iniquidad, maldad que ya tenía en el corazón, que se recrudeció. ¿Por qué? Porque entonces eso facilitó que Satanás entrara en él, y cuando Satanás entró en él, lo hizo, mire, como si nada, entregó a Jesús. Pero ustedes saben lo que aconteció después. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira? Hay gente que cree que Ananías y Zafira eran creyentes, porque dice que mintieron al Espíritu, mintieron a Pedro. Estos nunca fueron creyentes, pero quisieron engañar a los apóstoles del Señor y fueron perversos. Había maldad en sus corazones. ¿Y qué pasó? Pues ustedes saben, ¿verdad?, la historia de lo que aconteció. Pedro les declaró que habían mentido al Espíritu Santo, que eran unos falsos, pero que Dios conocía todas las cosas. Cayeron tendidos, primero él y después ella, muertos. El mundo ignora los planes de Dios, y la razón es porque ha rechazado a su Hijo Jesús. No se puede conocer, no hay manera de conocer los planes de Dios rechazando al Hijo y rechazando la Escritura. No se puede. Nosotros, amados, amemos la palabra, amemos nuestra relación con Cristo sobre todas las cosas. El cristiano que lee y mantiene sus ojos abiertos sabe la manera en que Dios obra en este mundo y no anda en ignorancia. Las cosas que acontecen para nosotros realmente no es sorpresa. Sabemos que cosas peores de momento pueden acontecer. Claro, creemos que Dios limita el mal y no permite total rienda a la maldad de todos los seres humanos, de todos los hombres, porque Él es soberano y porque Él tiene un propósito.
y tiene un plan perfecto. El mundo no salvo vive con una falsa seguridad. Algunos han depositado su confianza, muchos han depositado su confianza en la creencia en diferentes dioses, creyendo que hay otros caminos. Si es que existe Dios, pues hay diversas veredas por donde yo puedo ir por la que se me antoje. Y de todas maneras me voy a encontrar en el cielo. Otros sencillamente no creen en Dios. Y creen que mucho de lo expuesto en la palabra son mitos y leyendas y un sinnúmero de cosas. El mundo no salvo vive en una falsa seguridad. La verdadera seguridad la tiene usted como creyente, como hijo de Dios. Usted, amado, tiene la bendita esperanza. Dios ha hecho posible que usted tenga esa bendita esperanza. Y usted lo que debe hacer cada día de su vida es alimentar esa esperanza. Alimente esa esperanza. Más allá de las frustraciones, los problemas en la vida, las situaciones difíciles, alimente cada día esa esperanza con la verdad misma del Señor. Ánclese a esas promesas, afirme que su vida sea afirmada en esa verdad, en esas promesas del Señor, para que no sea tentado por el enemigo y comience a dudar de la bondad de Cristo, de las verdades del Señor, que el Señor le ha declarado y que usted conoce. El enemigo tratará de persuadirle con la mentira. Usted siga confiando en la verdad del Señor. Dios es fiel y permanecerá siempre siendo ¿qué? Fiel. Si sabemos que Cristo viene, pues mi hermano, considera la importancia de ser sobrio y no viva embriagándose. No viva enfocado en los placeres del mundo y dedique la mayor parte de su tiempo en las cosas efímeras y pasajeras, olvidando aquellas que tienen un mayor peso de gloria, que son las eternas. No se deja arrastrar por la corriente de pensamiento, de amistades inconversos, del mundo. De ejemplo y testimonio. Sea fiel al Señor. Modele a Cristo. No importa si le dicen loco, si le dicen anticuado, e incluso ignorante. Usted sabe que usted no es el ignorante, amado. Los cristianos que esperan la venida de Cristo están despiertos, están alerta. No se embriagan como los del mundo, en los placeres del mundo, en las cosas efímeras, las cosas banales del mundo. Velemos. Vele. Esté alerta. Límpiese y conságrese. Mire lo que dice 1 de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y ahora quiero que considere esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la medida en que usted mantiene presente en su mente el retorno de Jesús, esto, amado, provocará en su vida como creyente el que usted no se descuide y el que usted procure consagrarse que cada día. Pero si de pronto olvidamos la promesa del Señor que Él volvería y empezamos a vivir la vida olvidando que Él prometió que volvería, fácilmente empezamos a ceder y empezamos a amar demasiado las cosas que no tienen un mayor peso de gloria. Y estas cosas nos empiezan a ocupar que demasiado
y no tenemos tiempo para aquellas que debemos atender, que son las que van a garantizar una vida de fe, una vida espiritual estable, sólida, fundamentada en la verdad cristiana. Otra de la problemática que tenía la iglesia es la falta de respeto hacia los ancianos que había. O sea, habían situaciones bien delicadas, bien complicadas, donde incluso miembros le faltaban el respeto a aquellos ancianos que Dios había, ¿verdad?, escogido o puesto para apacentar a la grey. El pastor debe guiar y dirigir el rebaño. Hay un libro de Bob Penhero, en su libro que se titula Explorando la clave del éxito ministerial, que está basado en la vida de Charles Spurgeon. Utilizando el ministerio de Charles Spurgeon como modelo, analiza cómo la espiritualidad personal y la piedad pastoral son claves para el éxito y fidelidad en el ministerio. Es importante estar expuestos a la buena influencia de hombres fieles en el ministerio, así como el caminar íntimo de Dios también es algo fundamental. Los pastores tienen que amar ese caminar íntimo con Dios y también, sí, exponerse o estar bajo la influencia de otros ancianos que sean ejemplo, que también amen la verdad bíblica. Pero también los líderes, los pastores necesitan de las oraciones de la congregación. Necesitan también muchas veces del consejo, del estímulo que viene también de los miembros de la congregación. ¿Y por qué? Porque somos un cuerpo. El pastor no es la iglesia, porque somos un cuerpo. El pastor simplemente tiene que desempeñar un rol, una función que responde a la naturaleza de ese llamado que Dios le ha hecho, pero sigue siendo un ser humano con debilidades, con necesidades también de oración, de apoyo, de estímulo, al igual que cualquier otro miembro, porque es un miembro más, porque todos conformamos el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Entonces, no estoy diciendo con esto que los pastores no puedan ser cuestionados, cuando hay cosas que se salen de la sana enseñanza, cuando hay comportamientos pecaminosos, cosas que tienen que ser confrontadas y demás. Incluso hay cosas que muchas veces pueden acarrear la disciplina que otros ancianos luego de evaluación pueden imponer. No estoy diciendo que eso no se hace, eso también es bíblico, pero me refiero a lo que Pablo aquí se refiere. Si estos ancianos habían sido un ejemplo, ¿verdad?, y la iglesia conocía del testimonio de ellos, que era un buen testimonio, eran hombres comprometidos con la sana enseñanza, de parte de ellos entonces, lo que se esperaba era esa aceptación, ese apoyo y la disposición de animarles en todo momento a cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Pero aparentemente, sin razón o sin justificación, aquí había miembros que eran peleoneros, eran bravos, y la habían cogido con los líderes o ancianos de la iglesia sin razón alguna, ¿verdad?, manejando asuntos de una forma no sabia, no sensata, no cristiana. Por eso es que entonces Pablo escribe mucho sobre la pastoral en esa línea, ¿verdad? En esa línea, por ejemplo, Efesios 4, 7 al 11, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo de lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Y por ahí para allá sigue el texto. Simplemente, en resumidas cuentas, hace referencia a la comprensión que debe tener la congregación de que el pastorado es un don también que Dios da a aquellos que llaman para ejercer este oficio, y que siendo así tiene un propósito específico, ¿verdad? Y ellos deben respetar eso en el sentido de algo como establecido por Dios. 1 Pedro 5, 1 al 5 tiene consejos también, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona que incorruptible. O sea que también vemos en este punto, también hay una amonestación, ¿verdad? A los ancianos de las iglesias. Y es que no fueran a malinterpretar el rol que iban a desempeñar. O sea, un mal concepto de la autoridad pastoral ha llevado a pastores a creer que son dueños y amos de las conciencias de la gente y que las personas están para manipularlas y que si no responden de una forma yo los obligo para que respondan como yo quiero. No, amado, eso no tiene que ver nada con la autoridad eclesial. Eso no es así. Hay una deferencia, hay un respeto mutuo y todos al final, todos, nuestras vidas son regidas por las mismas pautas, por las mismas normas, por el mismo principio, por la misma verdad bíblica. El respeto es mutuo, el amor es mutuo, el pastor no es más grande que un miembro por ser pastor, pero sí lo que Pablo dice es que los miembros entiendan el don que Dios da con relación al llamado pastoral y entiendan cuál es ese oficio de ese pastor y le animen y le ayuden siempre y cuando el pastor aprobado, ¿verdad?, que tiene un buen testimonio, goza de un buen carácter cristiano y sobre todo tiene una clara comprensión de las verdades eternas. Así que eso, amado, es sumamente importante, sobre todo en un tiempo en el que lamentablemente, ¿verdad?, hay tanto falso maestro que ha hecho tanto daño al evangelio, porque la gente ve cosas, escucha cosas y asume, ¿verdad?, que todos son iguales, que todos piensan iguales y generalizan. Y no se puede generalizar, amado. No todos piensan iguales, no todos son iguales. Es como yo decir, aquella mujer, qué mala salió, pues todas las mujeres son malas. O viceversa, aquel hombre, qué malo es lo que le hizo a esa mujer, pues todos los hombres son malos. No, no todos son iguales. Eso no es cierto, ¿verdad? Así que debido a eso, amados, con más razón, tenemos todos que dar ese ejemplo y a eso somos llamados por el Señor y exhortados por el escrito de Pablo. El dictador usa la ley, pero la usa mal, la usa sin amor. A veces goza de mucha ortodoxia, pero sin amor. Y la ley sin amor, amado, es un látigo. Y sus motivos resultan egoístas. Eso no puede ser así con los líderes, con aquellos que han sido llamados a ser ancianos en las congregaciones. Por eso, amado, en toda congregación, un miembro, su conciencia es libre, tiene y goza de una libertad que el mismo Señor le ha dado. Por eso, cuando hay un miembro que por alguna razón no quiere seguir perseverando en una congregación, tiene toda la libertad de irse. Claro, debe irse sí en buena lid. Es como se va. Debe irse en paz, ¿verdad? Y no, obviamente, creando disensiones. Pero todo miembro tiene y goza de esa libertad. Está en un lugar si quiere y cuando no quiere estarlo, tiene la libertad para decidir dónde congregarse. Sean considerados los unos a los otros. Ese es el otro tema, porque aparentemente había mucha riña y mucho pleito, ¿verdad? Cosas que no pasan hoy día en las iglesias. Eso no pasa ya. Eso ya, gracias a Dios, ¿ah?, eso se acabó. Lamentablemente quisiéramos que fuera así, pero todavía estamos lidiando con nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, en la iglesia a la gente le sorprende, pero es que en la realidad es que en la iglesia van a pasar ciertas cosas. Hay cosas que se pueden prevenir en la medida en que tenemos mayor conocimiento y una disposición también de aplicar esa verdad a nuestra vida. Cuando lo hacemos, pues entonces reducimos esas probabilidades de que pasen cosas desagradables o malos entendidos en la iglesia. Pero aún si se da un malentendido, lo que Pablo sí exhorta es que todo se haga en el amor del Señor, con el debido respeto que se debe hacer, con la debida deferencia
¿verdad?, que se debe hacer. Es decir, no odiando al hermano, ¿verdad?, no deseando mal al hermano, sino siempre al contrario, procurando lo mejor para el hermano. Debe haber compañerismo, oportunidades que nos permitan relacionarnos y fortalecer estos lazos, ¿verdad?, de hermandad. Por eso, aún en los momentos en los que nos reunimos a adorar al Señor, tenemos breves momentos, ¿verdad?, donde hacemos una pausa. Eso tiene esa intención, porque a veces hay personas que se acaba el culto, tienen prisa, se van, de momento usted no lo puede saludar. Pues todo eso es importante que se haga, porque esa necesidad de relación está y debemos procurarla. De hecho, debemos procurarla. Por eso la importancia de congregarse también, congregarnos, porque vemos a los hermanos, nos fundimos en un abrazo, nos damos palabras de estímulo, de apoyo, oramos los unos por los otros, nos animamos en medio de las dificultades, pero también nos alegramos juntos y celebramos la victoria que el Señor nos dé juntos también. Por eso y muchas otras razones, amados, es importante, aparte del liderazgo, la unión entre los hermanos. Pablo especifica ciertas clases de cristianos que necesitan ayuda especial. En ese contexto, ¿verdad?, estaban los ociosos, los descuidados, que no se dejaban gobernar. Hay gente que no hay forma de, usted trata, pero es que no hay manera, no se dejan gobernar. Los que se salen de los límites. A los de poco ánimo, está la persona que por nada se desalienta, se desanima, pero eso es por nada. Y todo es una tragedia, cualquier cosa minúscula es una tragedia, es algo grande para la persona. Y hay que estar ahí, mire, tratando con ellos. Están los débiles, los que no han madurado mucho en el Señor. Con ellos hay que trabajar, tratar de apoyarlos, tratar de encaminarlos. Muchas veces llevarlos de la mano, ¿verdad?, sostenerlos. Yo sé que estas cosas uno las expresa y parecerían que son tan fáciles. Claro, no es tan fácil. A veces hay personas que, por ejemplo, no se dejan dirigir, no permiten que usted lo ayude. Hay personas que ni siquiera aceptan un consejo. Imagínense qué difícil puede llegar a ser. Todo un desafío tratar con los seres humanos. Es todo un desafío tratar con nosotros, con los seres humanos. Esa es la complejidad del ser humano debido a la caída, pero el Señor nos ha modelado el amor. Por su amor estamos aquí de pie, por lo tanto, recordemos que el amor de Cristo nos debe constreñir a amar a nuestro semejante, aun cuando pueda ser difícil. No importa si lo tienes que repetir, qué difícil es. Bueno, repítelo todas las veces que lo quieras repetir si lo deseas, pero lo importante es que cumpla con lo que Dios dice. No hay pecado en que tú digas, qué difícil, hermano, no importa. Pero lo importante es que haga o obre según el principio bíblico. Sean agradecidos. Pablo dice, también habla de la importancia de que los hermanos sean agradecidos. Y dice, orad sin cesar, siempre gozoso. Da gracia, ¿verdad?, en todo. En la medida en que nos mantenemos en comunión constante con el Señor, debe ser de esa manera. Debemos estar siempre, ¿verdad?, agradecidos. Si nuestros corazones desean lo que Dios desea, nos hallaremos orando conforme a la voluntad del Señor, según el Espíritu intercede en nuestras vidas. Eso es orar sin cesar. Orar sin cesar no es que usted esté ahí pegado, haciendo vanas repeticiones. Orar sin cesar guarda relación con una conducta, con una voluntad que en todo momento pone en evidencia una intención genuina del corazón de agradar al Señor, de vivir de acuerdo a su verdad. Eso es orar sin cesar. Porque usted puede estar ahí repitiendo vanas palabras y eso no tiene ningún efecto poderoso en la vida suya. Tenga cuidado en la adoración. En la iglesia primitiva profetizar era la obra inmediata del Espíritu. El profeta daba el mensaje, pero ¿qué pasa? Satanás es el falsificador y se encontraban con la tentación de abusar de la profecía y excederse en abusos emocionales. Claro que en este contexto nuestro hoy, nosotros estamos claros de que no existen profetas, no son necesarios los profetas. Pero aunque no tenemos profeta, en ese sentido, tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro, que hacemos bien en estar atento a ella como antorcha, ¿qué?,
que alumbra. Entonces, ¿cómo se ejerce la profecía hoy, si pudiéramos decirlo de esa manera? Cuando se expone la palabra. Cuando usted considera este texto sagrado y lo expone correctamente, apropiadamente, ese es ejercer el don de la profecía en este contexto. No olvide que en aquel contexto el Espíritu trataba personalmente y de una manera directa y específica con los apóstoles, quienes aún todavía se encontraban escribiendo basado en esa inspiración divina y el canon no se había completado. Hoy día tenemos la bendita palabra del Señor que nos instruye, mire, sobre todo lo necesario. Y al final, sean fieles en su conducta diaria, sean fieles en su conducta, propónganse siempre ser ejemplo, imitando a Jesucristo, pensando en el amor fraternal, esa atención necesaria a la palabra de Dios, no olvidando el santificar su vida cada día, siempre, y deseando que así sea al Señor y preparados para el retorno de Jesús. Vamos a hacer esta oración para ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque eres fiel, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a amar tu palabra y obrar de acuerdo a ella. Cuídanos, bendícenos. En el nombre de Cristo, a quien damos gloria por la eternidad. Amén y amén.